prestale atención a lo que va a contar Hugo Machiavelli, porque el tema del sobreseimiento de Cristina empezó el viernes pasado, pero me parece que va a dar mucho más para hablar. Sí, sí, ¿qué tal? Nosotros lo anticipamos, el viernes lo habíamos conversado en la producción, nos impactó, porque lo que describimos acá es un plan que para muchos tenía Cristina Fernández, incluso cuando eligió a Alberto como el presidente, que era el plan de salirse de todas las causas sobreseída. Ayer Luis Juez, en el pase entre Especial Domingo y La Cornisa, dijo: Cristina no quiere someterse a ningún juicio. Ella entiende que está por afuera de la posibilidad de someterse a un juicio. Bueno, ella lo dijo en su alegato, ¿no? A mí me absolvió la historia. Me absolvió la historia, le hizo un planteamiento en ese momento a esos jueces y que quedaron mudos. Uno nunca entenderá por qué no hicieron algún tipo de intervención. Por supuesto. Porque le tenían miedo. Bueno, muchos se les veía entienden qué es eso. Ahora, sí. Cristina Fernández tiene una habilidad claramente que para muchos sorprendió, pero impactó muy fuerte en dos lugares, en la sociedad. Recordemos que habrá una marcha del 11D, la gente va a salir a la calle, hubo cacerolazos el viernes, inesperado. Nosotros contábamos algunos detalles acá temprano, pero imaginábamos esto para hoy, para mañana, antes de que Grunberg dejara, justamente este martes, mañana, dejara la subrogancia en el Tribunal Oral Federal número 5. Ahora, el otro impacto fue en Comodoro Pi. Varios funcionarios judiciales, hablé con muchos, quedaron muy impactados. Incluso Carlos Stornelli, que intervino al principio, puso: la justicia está de luto. Para los funcionarios judiciales esto va a cambiar en casación, con lo cual, si querés, es la primera parte de una serie en Otesur y los Sauces que no terminó. Si querés, la serie Otesur y los Sauces tiene una segunda temporada, un segundo capítulo, como quieras. Usamos la metáfora para que se entienda o para hacerlo lo más pedagógico posible, que va a analizar la Sala 1 de la Cámara de Casación, que ante una instancia anterior de pedido de la defensa de Cristina Fernández, había sugerido que el juicio tenía que hacerse. La Sala 1 de la Cámara de Casación resolvió a favor de Cristina en el dólar futuro, una causa muy política que había instruido el juez Claudio Bonadío. Todavía no resolvió sobre el memorándum con Irán. Recordemos, allí obligado uno de los jueces que mencionamos, porque es interesante hacerlo, obligado, el hombre que benefició a Vudú, que también votó a favor del sobreseimiento de Cristina Fernández en el memorándum con Irán, es uno que votó a favor también del sobreseimiento en Otesur y los Sauces. Bueno, obligado, que votó a favor, está también muy cuestionado junto con Grunberg, el hombre de justicia legítima. En el caso del memorándum, la Sala 1 de la Cámara de Casación todavía no resolvió. Atención con eso. Y se cree, esto te dicen las fuentes judiciales de Comodoro Pi, que va a dar vuelta la situación del sobreseimiento. Hugo, quiero que escuches al abogado de Cristina, sí, a Veraldi, sí, porque habló hoy a la mañana y de paso le preguntamos también a Diego, porque a mí me parece que acá hay dos cuestiones. Una es la cuestión procesal, ¿qué pasa si esta discusión, ¿no? Si tenía que ir o no a juicio, sí, y después la razón de fondo, ¿no? Si sí había lavado o no. Porque te voy a explicar cuál es el argumento de estos dos jueces por el sobreseimiento. Ahora escuchémoslo, escuchá, sí, Diego, lo que decía Veraldi esta mañana. Dale, ponelo. ¿Vieron cómo dice, puso el velito, lo cocinó, como le dicen a los chicos? Bueno, esto fue más o menos así. Lo inventaron los periodistas, Torriza lo llevó a tribunales, lo agarró Ercolini, lo agarró primero Bonadío, después se lo pasó a Ercolini y finalmente los fiscales, Policita y Maike, lo mandaron al tribunal oral. Y se quedaron sin comérselo porque esperaban no hacer el gran show, que iba a ser el gran show mediático seguramente en el año siguiente o en el próximo, de tener a toda la familia Kirchner sentada en el banquillo de los acusados. Y bueno, y hubo un tribunal que terminó poniendo las cosas en su lugar. ¿Te acordás? Compró un huevito. Sí. Lo cocinó. ¿Te acordás que decían, no cantes victoria, habría que decirle a Veraldi, antes de la finalización? No, bueno, pero por eso... Porque Veraldi está contando una historia como diciendo todo fue una ficción. No fue una ficción. 12 funcionarios judiciales intervinieron en esta causa. Permitime, Stolbizer detecta que hay dos sociedades que estaban haciendo negocios con los beneficiarios de la obra pública. Veraldi, que en todo caso es el abogado defensor de Cristina, puede decir lo que quiera. Lo grave acá es lo que dijo Martín Soria, el ministro de Justicia, que dijo causas armadas por Clarín y La Nación. Bueno, hay otro audio de Veraldi, ¿lo tenés? Dale. A ver si... Dale, ponelo. Dicen que acá no hubo juicio, que no hubo juicio. El juicio empezó hace 7 años. Yo asumí el cargo de abogado defensor en diciembre del año 2014. La causa se había iniciado con un programa periodístico. Ese programa periodístico fue rápidamente a la noticia, esa fue tomada por Margarita Stolbizer, que se presentó en noviembre del año 2014.
hizo la denuncia y, como habitualmente ya ocurría en esa época, iba a ocurrir mucho más en los años siguientes que pasó, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cayó en lo de Bonadío. Bonadío nada más tenía acá una denuncia que decía que la empresa Pesur no había presentado balance, ¿no? Hizo la todo, hacía una infracción administrativa, y entonces se lo reconvirtió esto en un delito de lavado de activos y un montón de disparates jurídicos, porque no nos olvidemos que Bonadío no aplicaba el derecho, sino lo inventaba. Lo inventaba. Bonadío no aplicaba el derecho, sino que lo inventaba. Diego, ¿qué opinas de esta frase? Bueno, en principio un poco te doy la razón en que es un abogado defensor de Cristina, ¿no? O sea, es una palabra que se alquila, la de Veraldi, ¿no? Claro. Si yo pagase más que Cristina Kirchner, diría que soy rubio y tengo flequillo. Porque, digamos, es una palabra que se alquila. No estamos hablando de una palabra equidistante, ¿no? Estamos hablando de una palabra que se alquila. Hay abogados que a su vez dentro de su defensa también incorporan todo lo que es la defensa mediática. Veraldi es uno de ellos. Claro. No es un gran jurista, es una palabra de alquiler. Como te digo, yo no tengo, estoy 5 ceros abajo de la ecuación de Cristina, pero si pudiese alquilar esa palabra diría lo que yo quiera, ¿no? Lo que yo le diga que quiera. ¿Coincidís en que lo grave es la palabra del ministro de Justicia? Exactamente, o sea, lo más grave es la sentencia. Empecemos por ese lado, ¿no? Porque sí. La sentencia es, para que se entienda, no tiene que ver con después de generar un juicio, de escuchar las pruebas, de escuchar los testigos, de escucharla a Cristina, de escuchar a sus hijos, de saber exactamente qué sucedió, se llega a la conclusión de que era inocente. ¿Qué es lo que la sociedad argentina necesita? Saber quiénes son culpables, pero también quiénes son inocentes, ¿no? El otro día yo escribí en el diario que lo peor es la sociedad de los sospechados. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Interesante eso. En el mundo de los sospechados, ¿no? En el mundo de los sospechados, todos pueden seguir haciendo de las suyas. En el mundo de los culpables e inocentes, Cristina no podría ser vicepresidenta. Ahora, perdón, Diego, pero acá, para alguien que lo ve de afuera y que no es abogado, como es mi caso, ¿no hay un ardid que seguramente tiene sustento para que 2 jueces hayan tomado esta decisión de no ir a juicio? Esto de que tiene que haber un delito precedente confirmado para que exista el lavado. ¿Qué pensás de eso? Porque ahí me parece que procesalmente pueden tener razón, ¿o no? No, a ver, no. En su caso vos lo que tenés que hacer es abrir el debate y debatir en un debate público todas las cuestiones. ¿Sabés qué es un debate público? A ver, para la gente que no entiende, ¿por qué los jueces deciden que no vaya a juicio? ¿Por qué tienen esa potestad? Empecemos por esto. Cuando una causa penal en la Argentina empieza por un juez de instrucción, sería, ¿no? Sí. Que instruye la causa y considera que hay que no se produce toda la prueba, no se producen todas las pericias, sino que son lo que nosotros consideramos o llamamos Comodoro Pi, esos famosos jueces federales que hacen la primera instrucción, y a partir de eso se considera, se procesa, se imputa a una persona y se eleva a juicio. Los jueces de Comodoro Pi no condenan ni absuelven, básicamente. Lo que hacen es instruir la primera causa. Consideran que hay un eventual delito y lo elevan a juicio oral. En el juicio oral, que es el tribunal colegiado que ahora estamos viendo, ¿no? El de obligado y demás, que fue el que dictó esta resolución, en ese tribunal oral es donde se producen las audiencias, las que vemos de una cantidad de procesos que por ahí vemos en este último tiempo detrás de los vidrios o por Zoom y demás. Todas las fotos que hay ¿se acuerdan ustedes de la causa de Once? Sí. ¿No? Que había fotos de Schiavi, Jaime, Sirigliano, bueno, de todo ese mundo de la tragedia de Once. Eso es lo que se llama el juicio oral, donde se producen las pruebas, se escuchan a los testigos, se tienen los peritos, defienden sus pericias, alegan las partes y cada cual se defiende. Y ese tribunal oral dice si es culpable o inocente. Permitime. Bueno, pero no llegamos a esa instancia porque este tribunal decidió que no se eleve a juicio. Exactamente. Entonces, ¿por qué tienen esa potestad estos jueces? Bueno, ahí está la interpretación absolutamente caprichosa de un par de artículos del Código Procesal que establece que hay determinados casos, por ejemplo, una ley penal más benigna, por ejemplo, que el imputado se muera, por ejemplo, que haya una evidencia, que aparezca una evidencia que efectivamente otorgue casi una certeza
de que ese juicio no tiene sentido. Por ejemplo, vos estás acusado de asesinato y aparece el asesino confeso. No, claro, pero el caso de la causa penal más benigna, Diego. Sí. No, bueno, ahí hay toda una discusión doctrinaria y jurisprudencial que tiene que ver con los delitos que son de una sola ejecución o de ejecución en el tiempo. Claro. El lavado de dinero es ejecución en el tiempo. Prácticamente doctrinariamente, jurisprudencialmente, no se aplica a este tipo de leyes más benignas. ¿Y qué te digo? Y te digo más. En su caso, debiera ser un tema a discutirse en el juicio oral. Claro. ¿Se entiende? En las audiencias del juicio oral. Si es que hubiese ahí una cuestión. Ahora, desde el punto de vista procesal, la Argentina tiene una cantidad de desprolijidades, ¿no? Yo siempre digo que la justicia, a la que nosotros le cargamos todas las tintas con cierta razón, se mueve con leyes que le da el Poder Ejecutivo, o el Congreso en realidad, con recursos que le dan y con funcionarios que nombra también otro poder, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay una responsabilidad de la política. La política nunca le entrega herramientas claras, concretas, concisas, como para que los juicios duren menos. Entonces, el juicio de Otesur y los Sauces claramente debiera estar unido al de vialidad, porque no se está acusando. Pero ahí no hay condena. Por eso, ese sí está en juicio oral. O sea que un cambio en vialidad podría reactivar esta causa. Bueno, hay una cantidad de cosas que están en otras causas que podrían reactivar esta. Por ejemplo, Veraldi, vuelvo a decir, palabra alquilada, por lo cual no hay que darle demasiada importancia, cierro la comilla. Se olvida de que Manzanares, que era el abogado de Cristina en la causa de gobierno, declaró que él era parte de ese andamiaje de lavado de dinero. Y me permito agregar que, habiendo escrito el libro sobre la confesión del contador, con largas horas de entrevista en cada uno de sus lugares, Manzanares explicaba, porque era el hombre que presentaba los papeles, cómo funcionaban las sociedades. Para decirlo rápidamente, lo que Stolbizer descubre es que hay dos sociedades, junto con Silvina Martínez, una persona que trabajó en el IGJ, una abogada especialista en estos casos, que hay dos sociedades que son beneficiarios de que recibió obra pública. Esas causas ingresaron en forma separadas en Comodoro Pi. Fueron instruidas por dos jueces distintos con pruebas que se parecían y que en algún momento la Cámara Federal decidió unirlas. Había un modus operandi, dos sociedades, una que administraba el Hotel Otesur, Alto Calafate, perdón, la sociedad Otesur. La otra que tenía bienes, además para alquilar, pero que compraba y vendía con Lázaro Báez. Hay una operación que siempre mencionamos y que dijo Manzanares, en un terreno, ahí en Río Gallegos, que es parte de un lavado, presunto por supuesto hasta ahora, que el mismo contador confesó. Entonces, esas causas hablaban de un modus operandi, de una recaudación o de un lavado de dinero, según palabras de Stolbizer y de los funcionarios judiciales, en la que las sociedades justamente lavaban el dinero que ingresaba a Báez, Cristóbal López y de Sousa a través de la obra pública. Un dato, la base de la defensa, o en todo caso del sobreseimiento, que hace ver al 10, porque en ese momento el delito de lavado no era considerado autónomo. Claro. Entonces dicen, como no es delito autónomo, hay que probar el delito previo. Sin embargo, la cantidad de elementos probatorios que hay en una investigación, probablemente una de las que, junto con Cuadernos, tenga más elementos de trazabilidad de dinero. Yo recuerdo, el fiscal Pulicita, lo digo porque a esta altura forma parte de la causa, mostró una trazabilidad en donde mientras Lázaro Báez recibía un dinero, Otesur o los Sauces estaba recibiendo también fondos. Es decir, una trazabilidad que demostraba con contundencia cómo un dinero terminaba en otro lugar. Ahora, toda esa presunción debe terminar en un juicio oral. La Sala 1 de la Cámara de Casación tiene, en este caso, la decisión final y probablemente cambie la historia. Veremos lo que pasa en los próximos días. Pancho, sí, hay que entender un poco para qué querían los Kirchner dinero en blanco, ¿no? Porque ¿para qué querían? Esa es una pregunta interesante. Es decir, bueno, es un grupo que creció básicamente a partir de la política, porque es mentira esto de que eran abogados exitosos. Era abogado tenían algunas propiedades en Río Gallego a partir de 1050, ¿te acordás, no? De esas ejecuciones criminales que hacían algunos abogados en aquel momento. Néstor era uno de esos. Cristina nunca estuvo colegiada. Y a partir de eso construyen una pequeña fortuna local, ¿no? Sí. Pequeña fortuna local. Tengamos hoy en cuenta lo que puede salir un inmueble en algunos lugares de la provincia respecto de la fortuna a la que tiene. Entonces, una pequeña fortunita local.
A partir de la política empieza a crecer el patrimonio de los Kirchner. Pero en un momento, allá por 2008, ocurre algo llamado la crisis del campo, donde el kirchnerismo entonces estuvo a punto de dejar el poder. Y fueron convencidos en una mañana, un gran narrador de esas mañanas es el hoy presidente Alberto Fernández, cuenta cómo, y cuentan varios, cómo fue sostenido el gobierno para que no renuncie esas mañanas. ¿Y por qué te traigo a colación esto? Porque a partir de ese momento, dentro del, te diría, el corazón del kirchnerismo, Néstor, Cristina y 2 o 3 laderos, consideraban que había una oligarquía de gente que los quería sacar del poder. Y cómo podía ser que esos tipos que tenían mucho menos dinero que ellos, según sus cuentas en negro, los podían sacar del poder. Y alguien, un empresario muy poderoso entonces, que ahora está prácticamente retirado, le dijo: si vos tenés 5.000 millones de dólares en negro, sos Pablo Escobar. Y vas a terminar en soledad calentándote en una estufa hogar, tirando los fajos para que haya un poco de dinero. Si tenés 1.000 en blanco, te sentás en esa mesa de los poderosos que deciden el estilo de la Argentina, según esa teoría. Y si vos ves toda la estructura societaria de Otesur, los sauces y demás, todo es a partir de 2008. Básicamente, ¿por qué? Para que esa sociedad que tenía mucho dinero en negro empiece a tener dinero en blanco para sostenerse mucho más allá de los tiempos electorales.